Algunas estrategias para eliminar la preocupación. Empieza a ver todos tus momentos presentes como una situación para vivir en vez de obsesionarte por el futuro. Cuando te pilles angustiándote, preguntándote a ti mismo, ¿de qué me estoy evadiendo al gastar este momento en preocupaciones? Entonces empieza a atacar lo que estás evitando o lo que sea que te impulsa a evadir. El mejor antídoto para la preocupación es la acción. Un paciente mío, muy propenso a la angustia, me relató en uno de sus últimos triunfos al respecto. Durante su estadía en un lugar de veraneo, entró en un sauna una tarde. Allí se encontró con un señor que simplemente no podía tomarse unas vacaciones y olvidarse de sus problemas. Este señor habló largo y tendido sobre todas las cosas que debían preocupar a mi paciente. Habló de la bolsa, pero dijo que no había que preocuparse de las fluctuaciones de corto alcance. Dentro de 6 meses abrió un colapso total y eso sí que era de preocuparse. Mi paciente se enteró bien de cuáles eran las cosas de las que tendría que preocuparse y se fue. Jugó al tenis durante una hora, disfrutó jugando al fútbol con unos niños un rato, participó con su esposa en un campeonato de ping-pong en el que ambos se divirtieron muchísimo y finalmente, unas 3 horas más tarde, volvió al vestuario a ducharse. Su nuevo amigo seguía allí angustiándose y empezó inmediatamente a enumerar una serie de cosas más que merecían preocupación. Mientras tanto, mi cliente había pasado sus momentos presentes estimulantemente vivo, mientras que el otro había consumido los suyos preocupado por diferentes asuntos, y ninguno de los que tuvo ninguna influencia sobre la bolsa de valores. Reconoce lo absurdo que resulta la preocupación. Pregúntate a ti mismo una y otra vez, ¿habrá algo que llegue a cambiar como resultado de mi preocupación? Date a ti mismo periodos cada vez más cortos de tiempos de preocupación. Dedica 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde para preocuparte, considerarlos como tus segmentos de preocupación. Usa esos periodos para angustiarte por todos los posibles desastres que te quedan en ese espacio de tiempo. Entonces, usando tu habilidad para controlar tus propios pensamientos, posterga cualquier posible preocupación hasta que te llegue el próximo tiempo de preocupación. Rápidamente te darás cuenta de lo disparatado que es emplear el tiempo de esta manera y a la larga eliminarás totalmente tu zona de preocupación. Haz una lista de preocupaciones anotando todas las cosas que te preocupaban ayer, la semana pasada e incluso el año pasado. Verifica si tus preocupaciones hicieron algo por ti. Averigua también si algunas de las cosas que te preocupaban llegaron a suceder. Pronto te darás cuenta de que la preocupación es una actividad doblemente inútil y vana. No hace nada para modificar el futuro y la posible catástrofe resulta a menudo muy inferior a lo esperado, e incluso un hecho beneficioso cuando sucede. Preocúpate sin más. Trata de demostrarlo cuando sientas que estás a punto de preocuparte. Esto es detente, dirígete a alguna persona y le dices, míreme, estoy a punto de preocuparme. Y la otra persona no sabrá qué decir. Se sentirá completamente confundida, ya que tú probablemente no sabrás cómo demostrar eso que haces también. Hazte a ti mismo esta pregunta eliminadora de preocupaciones. ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí o a ellos y qué posibilidades hay de que ocurra? Descubrirás de que de esta manera el absurdo de las preocupaciones. Escoge deliberadamente un comportamiento que esté en conflicto con tus zonas habituales de preocupación. Si eres de los que ahorra compulsivamente para el futuro, preocupándote siempre de si tendrás suficiente dinero para el día de mañana, empieza a usar tu dinero hoy mismo, hasta como el tío rico que escribió en su testamento, gozando de excelente salud física y mental. Gasta todo mi dinero en mi vida. Empieza a abordar tus miedos con pensamientos y comportamientos productivos. Hace poco, una amiga mía pasó una semana en una isla cerca de la costa de Connecticut. A esta mujer le encanta hacer largos paseos y muy pronto descubrió que la isla estaba llena de perros que habían dejado en libertad. Decidió que lucharía con su miedo y preocupación de que la mordieran e incluso de que le hicieran pedazos. El desastre total y definitivo. Llevaba una piedra en el bolsillo, seguro contra accidentes, y decidió no dar muestras de miedo cuando se le acercaran los perros. Incluso rehusó disminuir la marcha cuando los perros empezaban a gruñir y se dirigían hacia ella. Y los perros, al ver que alguien rehusaba asustarse ante sus embates, desistían y se alejaban corriendo. Yo no estoy abogando por una conducta que pueda resultar peligrosa, pero creo que plantar cara en forma positiva al miedo o a la preocupación puede ser la mejor manera de hacerla desaparecer de tu vida. Esas son algunas técnicas que te pueden servir para eliminar la preocupación de tu vida, pero el arma más eficiente que puedes tener para terminar con la preocupación es tu propia determinación de borrar este comportamiento neurótico de tu vida. Últimos pensamientos sobre la culpa y la preocupación.
El momento presente es la clave para comprender tus actividades de culpa y preocupación. Aprende a vivir ahora, en el presente, y a no desperdiciar tus momentos actuales en pensamientos inmovilizantes sobre el pasado o el futuro. No hay otro momento en el que sea posible vivir más que el presente, el ahora. Y todas tus preocupaciones y culpas tan inútiles se hacen en el exclusivo momento presente. En Alicia, en el País de las Maravillas, Lewis Carroll habló de la vida en el presente. La regla es mermelada mañana y mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Alguna vez tiene que ser así, mermelada hoy, objetó Alicia. ¿Y tú qué me dices? Puesto que tiene que llegar a ser algún día, ¿por qué no hoy? Explorando lo desconocido. Este es el nuevo capítulo, Explorando lo desconocido. Solo los inseguros ansían la seguridad. Puede que seas un experto de la seguridad, un individuo que evita lo desconocido en aras de saber siempre dónde va y qué puede esperar al llegar allí. La educación en nuestra sociedad tiende a entrenarnos desde muy temprana edad para que seamos cautelosos, estimulando la prudencia y la preocupación a expensas de la curiosidad, la seguridad a expensas de la aventura. Evita lo doloroso, permanece en las áreas que conoces, no te aventures jamás en lo desconocido. Estos mensajes tempranos pueden convertirse en barreras psicológicas que entorpecen de mil maneras diferentes tu realización personal y tu felicidad en los momentos presentes. Albert Einstein, un hombre que dedicó su vida a la exploración de lo desconocido, dijo en un artículo titulado Lo que yo creo en Forum, octubre de 1930. La experiencia más hermosa es la de lo misterioso. Esa es lo verdadero fuente de toda arte y toda ciencia. Podría también haber dicho que es la fuente de todo crecimiento, animación y estímulo, pero demasiada gente identifica lo desconocido con el peligro. Piensan que el propósito de la vida es irse a lo seguro y saber siempre dónde van. Solo los temerarios se arriesgan a explorar las áreas borrosas de la vida y cuando lo hacen acaban muy sorprendidos, heridos y lo que es peor, mal preparados. Cuando de pequeño era miembro de las brigadas de exploradores o scouts, te decían tienes que estar preparado, pero ¿cómo puedes prepararte para lo desconocido? Obviamente no puedes hacerlo, o sea, que evítalo y así nunca acabarás pegándote un chasco. Ando a lo seguro, no corras riesgos, sigue los caminos trazados en el mapa, aunque sea aburrido. Puede que te estés empezando a aburrir de tanta seguridad, de saber que será cada día un antes de que lo vivas. No puedes crecer, no puedes crecer y desarrollarte si sabes las contestaciones antes de que siquiera te hayan hecho las preguntas. Probablemente los tiempos que más recuerdas son aquellos en los que estabas espontáneamente vivo, haciendo lo que querías y esperando con una deliciosa anticipación lo que pudiera haber de misterioso en el futuro. Durante toda nuestra vida escuchamos los mensajes culturales de la seguridad. Empiezan en la familia y luego en los educadores. Lo refuerza el niño, aprende a evitar todo lo que sea experimentación y la sociedad le apoya en todo lo que puede hacer para evitar lo desconocido. No te pierdas. Conoce las respuestas apropiadas. Quédate con la gente como tú. Si todavía sigues aferrado a estos incentivos de seguridad, piensa que ha llegado el momento de liberarte de todos ellos. Desecha la idea de que no puedes intentar nuevas y dudosas maneras de comportarte. Puedes si eliges hacerlo. Empieza con la comprensión de los reflejos condicionados que te sirven para evitar nuevas experiencias. Apertura a las nuevas experiencias. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Toda la gama de las experiencias humanas es tuya y puedes disfrutarlas si decides aventurarte en territorios que no te ofrecen garantías. Piensa en las personas que son consideradas como genios y que fueron espectacularmente eficientes y positivas durante su vida. No eran personas que solo pedían hacer bien una cosa, no eran de los que evitaban lo desconocido. Benjamin Franklin, Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Jesucristo, Albert Einstein, Galileo, Bertrand Russell, George Bernard Shaw, Winston Churchill. Estos y muchos como ellos fueron pioneros que se aventuraron en nuevos e inciertos territorios. Eran personas como tú, apartadas de los demás mortales, solo porque estaban dispuestos a atravesar áreas donde los demás no se atrevían a poner el pie. Albert Schweitzer, otro hombre del Renacimiento, dijo, nada de lo humano es extraño. Puedes mirarte a ti mismo con ojos nuevos y abrirte a nuevas experiencias que nunca llegaste a pensar que podrían estar dentro de tus posibilidades como ser humano. O puedes seguir haciendo las mismas cosas, de la misma manera, hasta que te entierren. Es un hecho que los grandes hombres no recuerdan a ningún otro, no hacen pensar en otro, y su grandeza generalmente es perceptible por la calidad de sus exploraciones y por la temeridad con la que exploraron lo desconocido. El abrirte a nuevas experiencias
implica abandonar totalmente la noción de que es mejor tolerar lo que no es familiar que trabajar por cambiarlo, porque el cambio está cargado de inseguridades. Quizás hayas adoptado la postura de que el ser tú mismo es frágil y que es fácil que se rompa si penetra en áreas en las que nunca ha estado antes. Este es uno de tantos mitos. Tienes la fuerza de un coloso, no te vas a desmoronar o deshacerse si te encuentras con algo nuevo. De hecho, tienes mejor posibilidades de evitar colapsos psicológicos si eliminas parte de la rutina cotidiana de tu vida. El aburrimiento es debilitante y malsano psicológicamente. Una vez que pierdes intereses en la vida, no será difícil quebrantarte, no sufrirás ese mitológico colapso nervioso si le agregas a tu vida el condimento de la incertidumbre. También puedes que hayas adoptado la mentalidad de si es algo fuera de lo común, tengo que evitarlo, que inhibe tu disponibilidad ante nuevas experiencias. De ese modo, cuando ves a unos sordos usando su lenguaje de señas para conversar, los mirarás con curiosidad, pero no tratarás de hablar con ellos. Igualmente, cuando te encuentras con gente que habla un idioma extranjero, en vez de hacer lo posible y tratar de comunicarte con ellos de alguna manera, lo más probable es que te alejes de ellos y evites la gran incógnita de qué significa la comunicación en un idioma que no es el tuyo. Hay un sinfín de actividades y de gente que son consideradas tabú, simplemente porque se desconoce lo que son. Así, los homosexuales, los travestis, los minusválidos, los retardados, los nudistas, están dentro de la categoría del oscuro. Tú no estás muy seguro de cómo hoy hay que comportarse con ellos y por ello evitas su trato. Quizá también pienses que siempre tienes que tener la razón para hacer algo. Si no, ¿qué sentido tiene hacerlo? Puedes hacer cualquier cosa simplemente porque quieres hacerlo y por ningún otro motivo. No necesitas tener un motivo o razón para hacer lo que quieres hacer. El buscar motivos para todo este tipo de pensamientos que te aleja de las experiencias nuevas y estimulantes. Cuando eras niño, podías jugar con un saltamontes una hora entera sin más motivo que tu placer. Podías subir un cerro o hacer una excursión por el bosque. ¿Por qué? Porque querías hacerlo. Pero como eres una persona adulta, sientes que tienes que tener una buena razón para hacer las cosas. Esta pasión por las razones evita que te abras y que crezcas. ¿Qué libertad da el saber que no tienes que justificarte ante nadie ni ante ti mismo nunca más? Emerson, en su diario, el día 11 de abril de 1834 escribió la siguiente observación. Cuatro serpientes deslizándose de arriba abajo por una cueva, sin ningún motivo aparente, no para comer, no para hacer el amor, deslizándose simplemente. Puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer porque lo deseas y por ningún otro motivo. Esta manera de pensar te abrirá nuevas perspectivas de experiencia y te ayudará a eliminar el miedo a lo desconocido, que puede ser la actitud que hayas adoptado hasta ahora con estilo de vida. Rigidez contra espontaneidad. Observa atentamente tu espontaneidad. Puedes abrirte a algo nuevo o te aferras con rigidez a tu comportamiento habitual. La espontaneidad quiere decir ser capaz de ensayar cualquier cosa de repente, tomando la decisión de hacerlo en un momento, simplemente porque es algo que te gusta y de lo que puedes disfrutar. Puedes incluso descubrir que no disfrutaste haciéndolo, pero sí disfrutaste con el hecho de probarlo. Es muy probable que te ataquen diciendo que eres un irresponsable y un imprudente, pero ¿qué importa la opinión de los demás si lo estás pasando maravillosamente bien descubriendo lo desconocido? Hay mucha gente que por ocupar puestos importantes encuentra que es muy difícil ser espontáneo. Viven su vida sometidos a cánones rígidos sin fijarse en lo absurdas que son muchas de las normas que respetan ciegamente los demócratas y los republicanos o les de izquierda y derecha. Apoyan las declaraciones de los líderes de sus partidos y votan por los postulados del partido. Los miembros del gabinete que hablan honesta y espontáneamente se convierten a menudo en exmiembros del gabinete. Hay pautas oficiales para hablar y pensar, y cualquier pensamiento que se aleje de estos no es bien recibido. Los hombres que siempre dicen que si no son hombres espontáneos, sienten un terrible miedo a lo desconocido, se adaptan. Ellos hacen lo que se les dice, nunca discuten lo que se les dice, sino que más bien se aplican con rigidez a hacer lo que se espera de ellos. ¿Dónde estás tú en esta dimensión? ¿Puedes ser tú mismo en esta área? ¿Puedes coger con espontaneidad las avenidas que no siempre llevan a lo seguro? La gente rígida nunca crece. Tiene la tendencia de volver a hacer las cosas de la misma manera que las ha hecho siempre. Un colega mío que da clases para maestros graduados a menudo les pregunta a los mayores lo que han pasado 30, los que han pasado más de 30 años dando clases en un aula. ¿Has estado
¿Han estado ustedes realmente enseñando durante 30 años o han estado enseñando un año 30 veces? Y tú, querido lector, ¿has vivido realmente 10.000 o más días o has vivido un día 10.000 o más veces? Esta es una buena pregunta que te puedes hacer mientras trabajas para conseguir una mayor espontaneidad en tu vida. Los prejuicios y la rigidez. La rigidez es la base del prejuicio, que quiere decir prejuzgar. El prejuicio se basa no tanto en lo que no uno odia o lo desagrada, ya sean ideas, actividades o gente, sino en el hecho de que es más fácil y más seguro quedarse con lo conocido. Esto es como gente que es como tú. Pareciera que tus prejuicios trabajarán a tu favor, te mantienen alejado de gente, cosas e ideas desconocidas y además potencialmente perturbadoras. En realidad trabajan en contra tuya al evitar que explores lo desconocido. El ser espontáneo quiere decir que eliminas tus prejuicios y que te permites a ti mismo conocer y tratar con gente e ideas nuevas. Los prejuicios son válvulas de seguridad que sirven para evitar las regiones oscuras o dudosas y para anular el crecimiento. Si no confías en nadie que no te sea completamente familiar, es porque no tienes confianza en ti mismo cuando andas en un terreno desconocido. La trampa de siempre hay que tener un plan. La espontaneidad planificada no existe. Son términos que se contradicen entre sí. Todos conocemos a gente que va por la vida con un mapa de carreteras y una lista, incapaces de modificar su vida ni en una coma de su proyecto original. Hacer un proyecto no es necesariamente una actitud malsana, pero enamorarse del proyecto es lo realmente neurótico. Puede que tengas planeado lo que harás a los 25, 30, 40, 50, 70 años y así sucesivamente, y entonces simplemente consultas a tu agenda para ver dónde deberías estar, en vez de tomar una decisión cada día y creer lo suficiente en ti mismo como para poder cambiar tus planes. No permitas que los planes o el proyecto sean más importantes que tú mismo. Yo tenía un paciente de veintitantos años llamado Henry. Sufría terriblemente de la neurosis de hay que tener un plan y en consecuencia perdía muchísimas oportunidades estimulantes y divertidas. A los 22 años le ofrecieron un trabajo en otro estado. La idea del cambio le aterrizó. ¿Podría arreglárselas en Georgia? ¿Dónde viviría? ¿Y qué pasaría con sus padres y sus amigos? El miedo a lo desconocido inmovilizó literalmente a Henry y rechazó lo que podía haber sido una buena oportunidad de progresar hacia un trabajo nuevo y estimulante y de vivir en un sitio nuevo para quedarse donde estaba. Fue esta experiencia la que impulsó a Henry a venir a mi consulta. Sintió que la rigidez con que se sujetaban al plan de vida y que se había hecho estaba anulando su crecimiento. Sin embargo, tenía miedo de romper con lo cotidiano y probar algo nuevo. Al cabo de una sesión exploratoria, descubrimos que Henry era un verdadero obseso de la planificación. Siempre tomaba el mismo desayuno, planeaba lo que se iba a poner con días de anticipación, tenía los cajones de su ropa cómoda ordenados perfectamente por tamaño y color, y además le imponía este plan a su familia. Pretendía que sus hijos tuviesen las cosas en su lugar y que su mujer se adaptara a una serie de normas rígidas que él había elaborado. Resumiendo, Henry era un ser humano muy infeliz, aunque sumamente organizado. Le faltaba creatividad, sentido de innovación y calidez. En realidad era un plan hecho persona y su meta en la vida era lograr que cada cosa estuviese en su sitio. A raíz de su tratamiento de psicoterapia, Henry empezó a tratar de vivir con un poco de espontaneidad. Se dio cuenta de que sus planes eran formas de manipular a los demás y que le servían además para evitar la tentación de correr riesgos a lo desconocido. Muy pronto fue más dúctil con su familia, dejando que fueran diferentes de lo que él esperaba de ellos. Al cabo de varios meses, Henry llegó a postularse para un cargo en una empresa que requería que viajase con frecuencia. Lo que él había temido se convirtió en algo apetecible. Aunque Henry no es ni mucho menos una persona espontánea, ha logrado hacerle frente positivamente a una parte, al menos de su pensamiento neurótico, que fomentaba su antigua forma de existencia, completamente planificada. Sigue trabajando en ese sentido, aprendiendo a gozar de la vida, en vez de vivirla en forma ritualizada. La seguridad, variaciones internas y externas. En el colegio hace mucho tiempo aprendiste a escribir una composición o un ensayo. Te enseñaron que necesitabas una buena introducción, parte media de desarrollo bien organizada y una conclusión. Desgraciadamente,
Puede que hayas aplicado el mismo tipo de lógica a tu vida, llegando a considerar todo el asunto de vivir como una composición escolar. La introducción fue tu niñez en la que te estabas preparando para ser una persona. El cuerpo es tu vida adulta que está organizada y planificada como preparación para la conclusión, que sería la jubilación y un final feliz. El vivir de acuerdo con este plan implica una garantía de que todo estará bien para siempre. La seguridad, el proyecto final es para los cadáveres. La seguridad quiere decir saber lo que va a pasar. La seguridad quiere decir que nada de riesgos, nada de excitaciones, nada de desafíos. La seguridad significa nada de crecimiento y nada de crecimiento significa la muerte. Además, la seguridad es un mito. Mientras seas una persona que vive en esta tierra y si el sistema sigue siendo el mismo, nunca podrás tener seguridad. Y aunque no fuera un mito, sería una horrible manera de vivir. La certeza elimina la excitación y la emoción y el crecimiento. La palabra seguridad es el sentimiento que le hemos usado. Aquí se refiere a la garantía externa, a las posesiones como el dinero, una casa, un coche, a evaluarte como un buen empleo o una elevada posición en la sociedad. Pero hay un tipo de seguridad diferente que sí vale la pena buscar. Y es la seguridad interior que te brinda al tener confianza en ti mismo y en tu capacidad de solucionar cualquier problema que se te presente. Esta es la única seguridad duradera, la única verdadera seguridad. Las cosas se pueden deshacer. Una depresión económica, dejarte sin dinero, quedarte sin casa, pero tú puedes ser una roca de autoestima. Puedes creer tanto en ti mismo y en tu fuerza interior que las cosas y las demás te parecerán simples accesorios de tu vida, agradablemente pero superfluos. Haz la prueba con este pequeño ejercicio. Imagínate que ahora mismo, mientras estás leyendo este libro, alguien desciende violentamente sobre ti, desnuda desnuda y te raptan en un helicóptero, sin previo aviso, sin dinero, nada más que tú mismo. Supongamos que te llevan hasta un lugar de la China y te dejan caer en un campo. Te las tendrías que, te las tendrías que saber con un idioma nuevo, costumbres nuevas, un clima nuevo, y lo único que tendrías sería a ti mismo. ¿Sobrevivirías o te derrumbarías? ¿Podrías hacer amigos, conseguir alimentos, vivienda y otras cosas? ¿O te quedarías simplemente echado en medio del campo lamentándote sobre lo desgraciado que eres por lo que te sucedió? Si necesitaras seguridad exterior, te morirías porque te habrían quitado tus posesiones. Entonces, ¿sobrevivirías? O será que puedes redefinir el concepto de seguridad diciendo que es el saber que puedes enfrentarte con cualquier cosa, incluso con el hecho de no tener seguridad exterior. No caigas en la trampa de ese tipo de seguridad exterior, puesto que te despoja de tu capacidad para vivir y crecer y realizarte. Echa una mirada a aquella gente que no tiene seguridad externa, gente que no lo tienen todo planificado. Puede que se pasen de listos, pero por lo menos pueden probar cosas nuevas y evitar la trampa de tener que quedarse siempre con lo seguro. Jane Kawanu, en Quieres ser mi amigo, Will You Be My Friend, escribió sobre la seguridad en su pequeño poema titulado Algún día, Someday, algún día yo me iré y seré libre y dejaré tras mí a los estériles, a su esterilidad. Me iré sin decir dónde voy y caminaré a través de un campo baldío para allí dejar el mundo y alejarme luego despreocupado, como un atlas sin empleo. Los logros como seguridad. Pero irse para ser libre, como dice Kawanut, puede ser difícil mientras estás convencido de que tienes que lograr cosas en la vida. El miedo al fracaso es poderoso en nuestra sociedad, un miedo que nos fue inculcado en la niñez y que llevamos a menudo por la vida. Puede que te sorprenda oír esto, pero el fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión que alguien tiene sobre cómo se deberían hacer ciertas cosas. Cuando te convenzas de que no hay ningún acto que debe hacerse de una manera específica, según el criterio de otras personas, entonces el fracaso será posible. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que, según tus propias reglas y medidas, fallarás en la ejecución de una tarea dada. Lo importante aquí es no parangonar el acto con el valor de tu persona. El no triunfar en algo que trataste de hacer no implica tu fracaso como persona. Tratas simplemente de no haber logrado el éxito en esa área específica y en ese momento presente. Trata de imaginarte que usamos el fracaso como descripción de la conducta de algún animal. Supongamos que un perro ha estado ladrando 15 minutos y que alguien dice, realmente no ladra muy bien, no pasa el examen. ¡Qué absurdo! Los animales no pueden fracasar porque no hay reglas para valorar el comportamiento natural. Las arañas tejen redes, no redes bien hechas o mal hechas. Los gatos persiguen a los ratones. Si les falla uno, simplemente se van detrás de otro. No se quedan echados
quejándose porque uno se les escapó, ni tienen un colapso nervioso porque fracasaron. El comportamiento natural simplemente es porque porque no aplicas la misma lógica a tu propio comportamiento y te libras del miedo al fracaso. El empuje para lograr cosas y triunfar proviene de las palabras más autodestructivas de nuestra cultura. Tú las has visto y las has usado mil veces. Hazlo lo mejor que puedas. Esta es la piedra de toque de la neurosis del éxito. Esta es la piedra de toque de la neurosis del éxito y el logro. Hazlo lo mejor posible en todo lo que hagas. ¿Qué hay de malo en darse un mediocre paseo en bicicleta o en pasear simplemente por el parque? Porque no te buscas una actividad que simplemente haces en vez de hacerlas lo mejor que puedas. La neurosis hace, haz lo mejor que puedas, puede impedirte el probar actividades nuevas y disfrutar de las viejas. En cierta oportunidad, traté a un estudiante de 18 años llamado Luan, que estaba completamente poseída por las normas del logro y el éxito. Luan era una buena alumna, excelente, que desde el primer día que puso el pie en el colegio, siempre consiguió las mejores notas, dedicaba largas horas a sus deberes y entonces no tenía tiempo para ser una persona. Era una verdadera computadora de conocimientos académicos. Sin embargo, era angustiosamente tímida. Cuando estaba con amigos nunca había flirteado con un chico ni tenía una cita con nadie. Había desarrollado un tic nervioso que se ponía en funcionamiento cada vez que hablábamos de esta parte de su personalidad. Luan había puesto todo su énfasis en ser una luna exitosa, en, en menoscabo de su desarrollo total. Al trabajar con Luan le pregunté, ¿qué es más importante para ti, lo que sabes o lo que sientes? Y aunque era la mejor alumna del curso, sufría de falta de paz interior y era en realidad muy infeliz. Empezó a concederle algo de importancia a sus sentimientos y como era un excelente estudiante, aplicó su aprendizaje del nuevo comportamiento social, las mismas normas rigurosas que había aplicado a sus estudios académicos. La madre de Luan me llamó un año más tarde y me dijo que estaba muy preocupada porque por primera vez en su vida, Luan había sacado una nota mediocre, un 5 en su primer año de universidad. Yo le recomendé que hiciera una gran alaraca al respecto y que la llevaran a cenar a un buen restaurante para celebrar. Bueno, es que en realidad uno, es que definitivamente cada vez uno descubre pues todos esos miedos que tiene, ¿no? Esos Sí, miedos que tiene pues, a lo desconocido, como hablaba ahí, a explorar nuevas cosas, a arriesgarse a hacer cosas diferentes. A veces uno se enfrasca pues en una vida, ¿no? O sea, en lo que, en la cotidianidad que lo atrapa a uno, ¿no? Entonces todos los días se vuelven como lo mismo, ¿no? En muchos casos. Y todos los días hace uno como lo mismo, la misma rutina, las mismas cosas y vuelve otra vez a empezar y o sea, se vuelve ahí como en una ruleta y todos los días como en la misma cosa. Y a veces no nos arriesgamos a explorar otras cosas que en realidad pues que el mundo nos ofrece y que están ahí y que la verdad es que es decisión de nosotros si las tomamos o no. Pero nos gusta esa zona de confort o nos da miedo, ¿sí? Es más como los miedos que tenemos, porque pues estamos de pronto en una zona de confort, estamos en una zona de que, pues sí, no queremos arriesgarnos a tomar riesgos, ¿sí? A tomar riesgos y que de pronto funcione o no funcione, ¿será que sí, será que no? Esas dudas que nos atrapan, esos pensamientos que no nos dejan, no nos dejan hacer cosas diferentes. Sí, a veces, yo por ejemplo duré mucho tiempo, eh, pues en un trabajo. Y, y la verdad, pues sí, me gustaba porque hacía muchas cosas, pero no me gustaba en el sentido de que me sentía como presionada, me sentía estresada. Me gustaba muchas cosas de mi trabajo, pero sentía que me sentía como agobiada de tanto trabajo, ¿sí? Como que todo el día uno trabajando en la noche, o sea, que era demasiada carga, ¿sí? Más la carga pues de que uno tiene como mamá y como esposa y todo eso. Y, y le da a uno miedo tomar decisiones, ¿sí? A veces le da a uno miedo tomar decisiones que dice, no, pero es que yo estoy como aburrida, quiero hacer otras cosas, pero no toma la decisión, ¿sí? A veces el mundo, Dios o el universo tiene que tomar la decisión por uno, ¿sí? Y lo empuja a sí. uno a hacer, a que
Cuando ya uno se ve en esas y que ya uno dice, ah, no, ya no tengo esto, pues le toca a uno buscar otros horizontes y mirar y abrir los ojos, ¿sí? Y decir, oiga, sí, había muchas cosas acá afuera y en realidad yo no sabía, ¿sí? Porque estaba enfocada totalmente en ese otro trabajo. Eso fue Y lo que me hizo. en últimas siento que es como más el miedo, ¿no? A explorar todo eso que hay más allá. Porque cuando uno se da cuenta que existe algo más y que a veces es mucho mejor, pues como que uno le pierde el miedo a todo eso, ¿no? Ah, exacto, sí. Es puros miedos que están Al ahí final uno llega y arraigados. dice, oiga, y esto era mejor. No sé de qué tenía miedo. Sí, así es, así es. Este capítulo me pareció bastante interesante y yo lo que noté es que el miedo a lo desconocido es como si fuera un hermano del miedo a equivocarse, ¿no? Porque pues por un lado está el miedo a lo desconocido, pero en parte el miedo a lo desconocido es miedo a hacer cosas diferentes porque es como temerle a no sentirse en control, a no tener controlado todo, a no saber qué es lo que va a suceder después de lo que viene. Pero después uno como que le llega a ese momento, como tú decías, esa sensación de que caramba, me siento como aburrido, como estresado, como que siento que todo es monótono y uno no se da cuenta que esa monotonía nace de que uno quiere estar siempre sabiendo qué va a suceder luego. Es como, es como esa necesidad de que uno le estén spoileando la película, ¿no? De estar sentado con alguien que le esté contando qué va a suceder en la siguiente escena o en en las próximas escenas o que le cuente el final de la película. Y esa necesidad es la que lo hace a uno estar en control, pero también que lo ancla a no explorar y tener nuevas sensaciones. Entonces yo siento que eso es lo que pasa y que en la medida que uno se suelta de todo eso, pues uno puede explorar y tener un resultado diferente en la vida y no antes. Entonces como que uno se la pasa pensando demasiado, demasiado en qué puede suceder al siguiente día o qué puede pasar si hace cosas diferentes y eso lo ancla a la zona misma de confort que uno tiene. Entonces, por un lado, uno se siente insatisfecho, siente que es como un zombie, porque está repitiendo el mismo día todos los días y que básicamente uno vive en función del calendario para ver qué día es festivo y qué no, y qué día no. Y por lo demás, como que todos los días son iguales. Entonces, pues uno como que realmente uno no llega a ser feliz de esa manera. Uno creería que sí, pero no. O sea, uno creería que teniendo en control, pues está feliz, pero en realidad no es así, porque uno siempre se queda con la incertidumbre y qué hubiera sucedido si yo me hubiera atrevido a hacer algo diferente. Yo siento que es así. Y por el otro lado está el tema de cuando él decía miedo de equivocarse. Y de pronto, pues hoy me doy cuenta que ese miedo de equivocarse son más como reglas humanas que establecimos como reglas de conducta a tener todo como en control, pero son comportamientos erráticos y desde luego normas de conducta erráticas, porque sí, o sea, era lo que él decía, imaginarse, por ejemplo, a un gato que se le escapa un ratón y que se frustre y no vuelva a conseguirse un ratón para comérselo solo porque no atrapó uno, pues es ilógico. O por ejemplo, no sé, la araña, cuando él hablaba de la telaraña y la telaraña con una reglita midiendo si le quedan los espacios iguales o si le está quedando igual de larga en algún lado como en el otro lado, ¿sí? Eso no pasa, la araña solamente teje y ya, y como le quede, pues así le funciona a ella. Entonces uno se da cuenta que esta serie de comportamientos erráticos, de querer tener todo en control, de tenerle miedo a equivocarse y explorar cosas, pues es un sentimiento y son formas de pensar muy humanas. Y este tipo de pensamiento de querer controlar, pues nos impide explorar y tener resultados diferentes en la vida. Y en la medida en que sepamos romper el miedo a lo desconocido y el miedo a equivocarnos, pues vamos a poder salir de la zona de confort y no antes. Sí, así es. Hola Indy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Darío. Muy bien, gracias. ¿Cómo vas? ¿Qué tal ese capítulo de hoy? Súper, 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 súper. Me hiciste recordar cuando lo del helicóptero, que yo a todo el mundo regularmente, pues de mi familia, la mayoría les digo, porque me dicen, ay, que estoy como que veo que están como encasillados en algo. Y digo yo, pues si algún día viene la guerrilla y se lo lleva,
pues ¿cómo va a ser usted por allá en el monte? Entonces me hizo acordar a eso que de verdad que a veces uno como que se pega a ciertas cosas que no sabe en qué momento la vida le va a cambiar ese episodio. Y como decía la compañera que estaba hablando ahorita, que uno se ciñe es a la zona de confort, como uno está ahí chévere, y no se da cuenta que puede ir a explorar otras cosas que van a ser de excelente beneficio para uno, pero uno siempre lo ve como, por ser desconocido, como algo que te asusta realmente. Entonces, no, estuvo muy bueno, muy excelente. Exacto, entonces, número uno, pues hay que entender que, por ejemplo, yo siento, ¿no? No sé qué piensa Rosana y Indira, pero hay que entender que nosotros ya no somos niños y que parte de las cosas que nos decían de niños era para tratar de protegernos. Por ejemplo, que no le habláramos a alguien desconocido. Claramente es porque, pues, un niño no tiene el discernimiento necesario para saber si la persona con la que está interactuando es de fiar o no, porque todavía no es consciente del conjunto de valores ni nada de esas cosas que puede tener o no una persona. Entonces, lo primero que uno debe entender es que ya creció, que ya uno tiene ese discernimiento, que ya uno puede interactuar y que ya uno sobre todo se puede defender, que ya no es uno ese niño de 8 añitos que lo podían coger de una trenza o de la mano y comprarle un helado y listo, ya con eso se lo llevaban a uno. O sea, hay que entender que uno ya no es ese tipo de personas, ya uno creció. Y en la medida en que uno entienda eso, pues atreverse a conocer personas. O sea, imagínate la conversación tan divertida que puede resultar de conocer una persona que antes no conocías. Imagínate todo lo que podrías llegar a aprender de una persona que no has visto y que es la primera vez que la ves. Y el solo exponerte a conocerla, pues puede ser una aventura, puede ser el vencer ese temor a lo desconocido y que por lo menos le pasa a la gran mayoría de las personas que jamás se atreven a hablarle a otra persona. Y después de todo eso, cuando uno leía, en alguna parte él decía, por ejemplo, que cuando uno no es capaz de hablarle a otra persona, no es en sí por el temor a hablarle a la persona, sino porque uno no tiene confianza en sí mismo. Entonces, pues digamos que eso me pareció bastante interesante. Y uno de los llamados más importantes que yo sentí es aprenda a tener confianza en sí mismo y atreva a hacer cosas diferentes. ¿Qué opinan de ese tema, de conocer personas diferentes? Como hay personas que tienen como la facilidad de poder relacionarse, ¿no? De llegar a cualquier lugar y yo, por ejemplo, tengo dos hijas, ¿sí? Y mis dos hijas son pues muy diferentes en su personalidad. La mayor mm, pues ella es como, no se relaciona muy fácil con personas que no conoce. Entonces ella llega a un lugar nuevo y yo siempre como que la empujo, venga, hable con la persona, ¿sí? O hable con los chicos o las jóvenes o las niñas. Y ella, ay, no, no, o sea, ella espera que alguien le hable a ella para poder entablar una conversación o bueno, entonces yo la empujo ahí como para, y la otra hija es diferente, ¿no? En cambio ella a toda hora, en cualquier grupo que llegue, ella ya se hizo amiga de todos. En un momentico ya está jugando, ella ya está hablándole, eso, mejor dicho, ya uno la ve súper como si fueran los mejores amigos. Entonces, hay personas que tienen como la facilidad y otras pero deberíamos todos tener eso, o sea, en realidad todos tenemos la destreza, sino que de pronto es como las personalidades porque todas han crecido, las dos, por ejemplo, han crecido en el mismo ambiente, pero no sé por qué una, por ejemplo, es tan diferente a la otra, o sea, a veces uno pues, se queda pensando si las dos están en el mismo ambiente, crecen con las mismas, digamos que con los mismos principios, valores, lo que sea, pero de pronto es como esa personalidad que de pronto más adelante la desarrolle, o sea, va a ir desarrollando de pronto y va a ir mejorando en esa parte, pero pues sí es como diferente, ¿no? No sé a qué se debe esa parte. Bueno, primero habrías que entender que yo no sé si te acuerdas de ese postulado de un filósofo que decía que nadie se baña en el río 2 veces, en el mismo río 2 veces. No sé si se acuerdan de esa frase. Eso tiene mucho que ver con las experiencias, mejor dicho, las perspectivas que tienes, por ejemplo, y la manera en que piensas de, de tu papá
no necesariamente son las mismas percepciones y pensamientos que tiene un hermano tuyo con respecto a tu papá. ¿Y eso por qué sucede? Básicamente porque las situaciones y las vivencias de cada uno son independientes. Las reprensiones fueron diferentes, de pronto los momentos de educación y la madurez con que educó a uno o al otro son diferentes, las situaciones en las que los reprendieron o las situaciones en las que estuvieron ahí acompañándolos son diferentes. Y eso hace que las personas tengamos una percepción diferente, por ejemplo, en los padres, pero pues también aplica para todo en la vida. Entonces, por ejemplo, digamos, si vamos al sexo, la primera vez que estuviste con un hombre puede que haya sido buena o no tan buena, pero por ejemplo, para otra mujer puede que haya sido mejor o no tan mejor, ¿sí? No sé si me hago entender. Eso quiere decir que cuando si yo me sentara a hablar con otra mujer y contigo acerca de tu primera experiencia sexual, probablemente la respuesta y las emociones sean diferentes y tienen que ver mucho como la manera en que experimentaste ese momento. Y eso aplica con todo en la vida. Entonces, pues, eso también tiene que ver con tus hijas. Las experiencias que han vivido, a pesar de que sea el mismo momento, la misma situación, no necesariamente quiere decir que el conjunto de creencias se vaya formando de la misma manera. Porque pues como todos empezamos a pensar diferente, entonces todos tenemos ideas diferentes y vamos creando un patrón de comportamiento diferente y eso es lo que nos hace humanos. Entonces yo siento que eso es como muy normal. Más bien, digamos que ahí habría que empezar es a trabajar en ayudarla y fomentar los espacios para que ella se empiece a soltar y empiece como a parecerse más a la hermana. Y de pronto la otra hermana también habrán aspectos en los que tiene que parecerse más a la otra hermana. Pero eso tiene que ver más con mostrarles que no necesariamente la manera en que uno se comporta es la mejor manera. Y que equivocarse está bien también. Y no tenerlo todo en control también está bien. Ahora sí, Indy, ibas a hablar tú antes de Rosana. No, Darío, no, no. ¿Qué opinas de exponerte a situaciones diferentes y empezar a conocer personas diferentes, Ya, tomando como punto de partida lo que aprendimos hoy? ya. Pues para mí es una dificultad, o ha sido siempre una dificultad, porque yo puedo como entablar una conversación con una persona que ya conozco, que me la presentan y que ya conozco, pero que yo sea así ¿cómo te digo? Es que yo sí veo que hay muchas personas que tienen como esa empatía con las demás personas, pero yo no la tengo. No sé qué falla en mí, pero no. O sea, siempre ha sido así. En el colegio he sido súper retraída de todas las compañeras. Con todas me hablaba, pero no tenía sino una sola amiga. En la universidad, dos amigas. En sí no pude, en cambio, por lo menos lo veo así como con mis hijos, que mis hijos sí son súper amigueros, o sea, ellos sí donde van de una vez entablan conversación con una persona, con la otra, con la otra, con la otra. Yo no he Ujú. podido ser así. No sé si se debe pues a todas las cosas que de pronto le dijeron a uno, como lo que dices tú inicialmente, no hable con estas personas, porque eso sí recuerdo que a mí me decían mucho, y nos decían que nos calláramos cuando habían adultos y nos quitaban del sitio donde estaban los adultos conversando. Entonces, nada más con los ojitos me acuerdo que mi abuelita nos hacía, como quien dice, váyanse. Y no decía nada, sino los ojitos y nosotros hasta mañana, hasta luego, no sé qué. Entonces, no sé si eso lo marcó a uno de tal manera que uno considera que de pronto hablar es malo. Y pues siempre he tenido ese temor. Yo tuve mucho temor a exponer, por ejemplo, en la universidad, en el colegio. Yo lloraba antes de que eso sucediera. Los profesores, venga, si usted se sabe el tema, venga. No, es un trauma. Para mí fue un trauma grandísimo. Después me tocó un trabajo donde me tocó exponer incluso hasta en 200 personas. Ujú. Y eran docentes, y yo decía, trabajar con docentes que son los que más lo califican a uno, no hablo mal de ellos, pero sí sé que son muy duros, porque ellos en su infinito ego consideran que son los que se lo saben todo, ¿sí? Entonces es muy complicado, pero ahí duré 10 años
trabajando esa parte y, y me gustó mucho porque yo, ya uno dándose cuenta cuando uno maneja el tema y se lo sabe a la perfección, pues uno dice, ya no me da miedo porque ya cualquier cosa que me pregunten la podré contestar. Entonces a veces es falta de conocimiento o falta de conocer las cosas, de estudiarlas muy bien para poder prepararse súper bien para poder salir al ruedo. Eso me pasa a mí. O sea, yo tengo primero que estar súper empapada, saber que no me la voy a embarrar, saber sí, porque yo sí tengo, a mí me gusta, yo soy muy perfeccionista y me gusta que todo me salga súper bien. Entonces, salirme, por ejemplo, en este caso, hacer una presentación del negocio, a pesar de que he escuchado capacitaciones, una cosa, la otra, la otra, la otra, pero todavía no siento que estoy como totalmente perfeccionada. Yo veo las La presentaciones de los pregunta demás. es, la pregunta con respecto a una presentación es, ¿tienes preparada tu presentación de negocios? No, 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 no. Entonces, tú me estás diciendo, por ejemplo, ahí, fíjate que es un comportamiento No, no, errático. no, sí, sí, yo no hablo exactamente de una presentación ya magistral, estoy hablando de una presentación a una persona, yo simplemente le comento, mira, tal cosa es un negocio súper chévere, tal cosa, y siempre, siempre te menciono, yo tengo mi socio que él Pero te va, precisamente, porque ahí es no donde tengo quizás esa, estás cometiendo el error, porque estás dando pero sin dar información, más o menos, es como así. Entonces, como no tienes clara la información, no tienes una presentación de negocio, claramente no puedes dar la presentación de negocio y luego cuando estás dando una presentación de negocio, te sientes insegura. Y el solo hecho de contactar a una persona es un speech, es decir, una presentación express de 2 minutos o de 1 minuto, de 3 minutos o de ajá, cinco eso es lo minutos. que yo alcanzo a ¿Ves? hacer. A mí me da como, y me empiezan a preguntar más cosas a fondo de una cosa de la otra. Entonces, yo, no, más información te puede dar una persona que está un poquito más capaz. Yo acabé de entrar, yo no sé qué, pero que vaya, voy desde noviembre. Exacto, No, es que no exacto, tengo, pero entonces, Darío, si tienes, es que yo para si sentarme a tienes, hacer eso tengo que tener la cabeza en eso. Y ahorita mientras, ese es mi bloqueo, porque mientras esté en mi trabajo, que de y mira, pronto nunca para vas a muchas tener tiempo. por eso, mientras muchas personas Nunca pensarán, vas a no, tener tiempo y eso tú tienes lo que haces darte cuenta fácil, de lo eso. haces rápido, pero todo el día haciendo una cosa y después tener que, me ha quedado complicadito. Pero ten en cuenta Pero que nunca vas a tener tiempo, porque es que precisamente lo quieres hacer para eso, para tener tiempo. sí, ¿Sí te das cuenta? O sea, nunca vas a tener tiempo y tienes que hacerlo sin el tiempo. Es decir, tienes que sentarte, sacarle 20 minutos y hacerlo. ¿Ya? Pero más que hacerlo es aclarar tus ideas, es entender qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. El cómo se va solucionando en el camino. Pero fíjate que si tienes un comportamiento errático que tiene origen eh, con todas las vivencias que tuviste de joven, y eso formó como un sistema de creencias, como tu mapa mental. Y ese mapa mental es, no te puedes equivocar, no puedes pensar diferente, no puedes innovar, no puedes crear, tienes que tener cuidado con lo que dices porque te puedes equivocar y puede estar mal. Y es precisamente lo que estábamos leyendo y son las creencias que tienes que abandonar. O sea, fíjate que, por ejemplo, nos mostraron el ejemplo en el que había un señor que todo lo quería tener controlado, la forma en que arreglaba la ropa, la forma en que le ponían el plato en la mesa, la forma en que le servían los huevos, ¿sí? Quería tener todo controlado, incluso la manera en que se comportaban los hijos y la esposa. Y es porque no tenía confianza y le tenía miedo a equivocarse. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué era sí, lo que sí. le recomendaban a él? Le decían, equivóquese, usted no puede tener todo en control porque eso es imposible. Entonces, si uno no entiende que no tiene que tener todo en control, pues no va a avanzar, porque es que equivocarse o sea, es parte de la naturaleza. O sea, fíjate, por ejemplo, un águila. El águila llega, calcula su presa y se lanza. O sea, se lanza. O sea, yo pienso que eso es instintivo. Yo pienso que el águila va volando por ahí, ve la serpiente y se tira, o el ratón y se tira de una. O sea, no se pone a pensar, ¿será que está en el momento adecuado? No, dejémosla que llegue hasta la otra esquina y cuando voltee seguramente me le voy a lanzar. Y dice, preciso no cogió por donde yo quería que cogiera. Ya no la caso, mejor aguanto hambre. Sí, no sé si me hago entender. O Claro sea, que sí. yo creo que el águila no piensa así. O sea, el águila ve y se tira, o sea, se tira a cogerse la presa.
Entonces, en la medida en que uno empiece a entender que esa es la manera de comportarse, que uno debe tener, desarrollar ese instinto cazador en la vida y no solo para los negocios, sino para todo, pues caray, pues los resultados van a ser diferentes. Entonces, digamos, si los lleva uno al plano amoroso, en la medida que uno diga, pues madre, me voy a lanzar y veo ese chico lindo o esa chica linda y me lanzo y la conquisto, o le hablo al menos, pues voy a mirar qué puede, solo voy a experimentar qué puede suceder. Pero pues si se queda uno esperando a que vengan y le hablen y lo conquisten y le digan, pues seguramente uno se puede perder la oportunidad de encontrar el amor de su vida. Pero eso también aplica para todo. Si tú encuentras una persona y te cohibes de hablarle, pues quizás estás perdiendo el próximo mejor socio de tu vida. Y no necesariamente de negocio, sino puede ser el compinche, puede ser el confidente, el que comparta de pronto algo que te gusta y que posiblemente pueden compartirlo, ¿sí? Muchas situaciones. Pero debes darte cuenta que ya no estás en la universidad, sino que estás en la vida y que en la vida es necesario equivocarse para crecer. En la universidad no, y es que ese es un mal, por eso digo que el peor sitio para aprender es el colegio o la universidad, porque allá necesitas aprender cómo piensa otro, y si piensas diferente estás mal, pero en la vida real no. En la vida real, las personas que se desencajan, que piensas que mejor les va. Por eso él habló de Benjamin Franklin, de Beethoven, de Da Vinci y de muchas otras personas. Porque sí, o sea, es que imagínate Beethoven, uno de los mejores compositores. ¿Eres manito? Uno de los mejores compositores del mundo. Y si el tipo no se hubiera atrevido a, no se hubiera atrevido a componer de la manera que él sentía que se debía componer, pues no hubiera creado esas sinfonías. Y seguramente hubiera sido un músico más del montón. ¿Ves? Si Benjamin, ¿a quién fue que mencionó él? A el presidente, ese presidente, ya se me olvidó el nombre, y lo acaba de decir. Si él no se hubiera atrevido a pensar de manera diferente, él no hubiera abolido la esclavitud. Y seguramente, quién sabe cuántos años más hubieran pasado los negritos esclavos. Entonces, en la medida que uno sienta que debe atreverse, es que va a conseguir resultados diferentes, no antes. Entonces, pues bueno, con esto concluimos la sesión de hoy. Ya llegó la hora de ser papá. Entonces, nos vemos mañana. Claro que sí.